Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, ¿se han preguntado ustedes alguna vez por qué Jesús enseñaba con parábolas? Como estudiamos ayer acerca de las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué las parábolas son los secretos del reino? El título de hoy es Las parábolas, los secretos del reino. Y quiero comenzar con las preguntas que ayer las hacíamos al final del estudio de ayer. ¿Qué pasaría si yo supiera lo que estás pensando ahorita en este momento? ¿Qué opinión tendrías de mí si yo conociera todos tus secretos? ¿Te gustaría estar conmigo? ¿Me presentarías a todos tus amigos? ¿O más bien querrías que viviese lo más lejos posible? La Biblia dice que nuestro Señor Jesús quiso mostrarnos los secretos del reino para que pudiéramos conocer al Padre. Y es como si Dios quisiera que todos supiéramos en qué está pensando y las razones por las que hace cada cosa, como si deseara poner en nuestras mentes finitas sus planes infinitos. Jesús enseñó algunos de estos secretos contando parábolas. Entre ellas encontramos la más importante, la llave para entender todas las demás. Por eso, la parábola del sembrador es el primer secreto del reino. ¿Por qué? Porque te has puesto a pensar que el crecimiento depende del suelo. Mateo 13, del 3 al 9, dice, contó muchas historias en forma de parábolas como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que oiga y entienda. La parábola del sembrador es una de las claves en el mensaje del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entender esta parábola para poder comprender las demás. Y aunque nos resulte casi increíble, el crecimiento del reino no depende en primer lugar de Dios, de su amor o de sus actos, sino del suelo donde cae la semilla. Tal como el Señor le explicó a sus discípulos, el fruto del mensaje depende de cómo reaccionamos a él cada uno de nosotros. Tan claro que puede llegar a asustarnos. Muchos de los que piensan que todo está atado y bien atado en el cielo en cuanto a los que se salvan y a los que se pierden, olvidan que incluso el trabajo del sembrador y el fruto de la semilla dependen en cierta medida, y aunque sea una medida muy pequeña, de la tierra que recibe esa semilla. La naturaleza nos enseña que la tierra da fruto a su debido tiempo. No podemos forzar la respuesta de la semilla. Tenemos que aprender a esperar. Necesitamos recordarlo cuando proclamamos el Evangelio, porque nuestra misión es trabajar, sembrar, echar la semilla en todos los lugares, aunque sea en el camino, y sepamos que la semilla no va a crecer, y a esperar. Jesús, Él desparramó la semilla, tirándola por todas partes. Lo mismo debemos hacer nosotros. Si el Señor Jesús desparramó la semilla, tirándola por todas partes, lo mismo debemos hacer nosotros, aunque muchas veces nos duela que no nos escuchen y otras veces tengamos que lamentarnos por el tiempo perdido con las semillas que cayeron en el camino, los pedregales o los espinos.
El Señor conocía perfectamente lo que había en el corazón de cada persona. Podría haberse dirigido directamente a aquellos que sabía que iban a responder de una manera positiva, pero no lo hizo. Él sembró a diestra y a siniestra. Si a él no le preocupó qué parte de la semilla pudiera perderse y no diera fruto, ¿por qué nos preocupamos nosotros? La semilla es para ser sembrada y echada en todo tipo de terreno, no para conservarla por miedo a lo que pueda ocurrir. La única manera de salvar nuestra responsabilidad es sembrar en todo tiempo, a todas las personas, en todas las circunstancias. El segundo secreto es que el sembrador no perdió la semilla en los malos terrenos. Lo hizo a propósito para que todos tuvieran la oportunidad de recibir esa preciosa semilla. Mateo 13, 19 al 23 dice, la semilla, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Pongan atención aquí lo que dice. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen, no dice escuchan. Ya estudiamos eso, que es muy diferente oír y escuchar. Ahora, cuando el Señor explicó la parábola, Él comenzó definiendo a las personas que se parecían a lo sembrado en el camino, los más difíciles. O sea, la próxima vez que des un paseo por el campo, fíjate cómo algunas rocas e incluso el propio camino están cubiertos por una capa de tierra, de manera que el sembrador casi no puede reconocerlos. Hay personas que son así. Su corazón es como una piedra, duro, desconfiado, gente que no se abre a nada, personas amargadas y escépticas, y a veces incluso se burlarán del tiempo que les dediques a ellos. Pero no importa cuántos saben de la Biblia, aun si dicen que creen en Dios, porque lo que hacen es ocultar su interior, su corazón de piedra y su insensibilidad hacia las cosas espirituales. Lo ocultan a todos, a veces incluso a sí mismos, pero jamás pueden engañar a Dios. Puede que Pilato fuese así. Él quiso escuchar al Señor Jesús y incluso le defendió delante de todos, pero se dio cuenta de que no había nada malo en él, pero no se comprometió. Más adelante se encuentran los que reciben la semilla como si de un terreno pedregoso se tratara. Pueden hacerlo de una manera entusiasta porque cualquier cosa nueva que escuchen les llama la atención, pero son incapaces de pagar el precio de seguir al Mesías, desprecian a Dios cuando llegan las dificultades. ¿Recuerdan la frase, dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír en Juan 6:60? Judas fue uno de ellos. Siguió al Señor, trabajó para Él, estuvo a su lado siempre, incluso predicó e hizo milagros, pero cuando llegaron las dificultades, le vendió. Otros viven entre espinos. El joven rico creció así. Quería recibir la vida eterna y fue a la persona adecuada. Escuchó a Jesús
y se entusiasmó con sus palabras, pero se fue triste porque tenía muchas riquezas. Esos espinos lo ahogaron. No quiso ser lo suficientemente fuerte como para aferrarse al Señor y despreciar todo lo que tenía a su alrededor. Ahora recuerda muy bien esto y grábatelo. El fruto no depende en primer lugar del sembrador, sino de la vida que hay dentro de la misma semilla y cómo ésta se arraiga en el terreno. El cuarto tipo de terreno es de los que aman al Señor y dan fruto. Ese fruto depende de la vida que hay dentro de la semilla. Eso es lo que está sucediendo en este momento con el mensaje del Señor en muchos lugares del mundo. Lo que llega a ocurrir dentro del corazón de los que escuchan el Evangelio y reciben al Señor en su vida, de los que responden a la palabra viva de Dios. El tercer secreto es, la semilla tiene vida en sí misma y se desarrolla en el interior de cada uno. Dice la palabra en Mateo 13, 24 al 30. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Mateo 13, 24 al 30. Una vez más, las enseñanzas del Señor nos asombran. El sembrador vive en la más absoluta despreocupación y esa es una de las lecciones más difíciles de aprender, porque nos preocupamos excesivamente de nuestro trabajo. Queremos llevar fruto y vivimos obsesionados con lo que hacemos. Así que intentamos trabajar más para tener mejores resultados. De la misma manera vivimos angustiados porque los malos hacen y por el hecho de que muchas veces sea casi imposible distinguir la cizaña del trigo. Imposible saber quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del gran imitador, el diablo. Nos preocupamos demasiado. Lo que Dios espera de nosotros es un trabajo limpio y desinteresado, un servicio que no esté pendiente de las circunstancias o los resultados, una evangelización por amor y no por esfuerzo. Dios quiere que seamos siervos, que juzguemos menos y amemos más. Ese es uno de nuestros mayores peligros. Siempre estamos dispuestos a recoger la cizaña, ver la maldad de otros y para ser justos cuando es el vecino a quien hay que ajusticiar. Pero Dios no nos envió a ser recolectores de cizaña ni a ser examinadores de fruto. Eso no son nuestros trabajos. Él nos llamó a sembrar, a alimentar, o como el Señor me puso hace muchísimos años, que yo solamente soy un alfalfero, un alimentador de sus ovejas, un sembrador de su parcela. Algunos cristianos se creen con derecho a juzgar a otros, a hablar de lo que hacen bien o lo que hacen mal y de si son creyentes o no lo son. Pero ese no es nuestro trabajo, sino el de Dios, porque de la misma manera que juzgamos a otros, Dios nos va a juzgar a nosotros. Él tiene siempre la última palabra en todo. El cuarto secreto del reino es que Dios tiene un tiempo para todo y hay que aprender a esperar. Uy, eso es tan difícil en aquellos que servimos al Señor, porque muchas veces la impaciencia nos domina y queremos iniciar nuestros propios proyectos sin la bendición de ser enviados por la iglesia.
Y creemos que con el llamado de Dios tenemos, claro que Dios nos llama, pero también es la iglesia la que envía, la que ordena, la que bendice. Así como con Pablo y Silas o con Bernabé y Pablo en un principio cuando fueron ordenados, llamados por Dios, pero ordenados por la iglesia y enviados. Pero esta es una parte que no nos gusta a nadie. Tenemos que aprender a esperar. Ese es el secreto del reino de Dios. Dios tiene un tiempo para todo y hay que aprender a esperar. No te impacientes, no inicies tus propios proyectos. Nuestro tiempo tiene que ser el de Dios. A nosotros nos gustaría arreglar todo ahora a nuestra manera y en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, estamos a punto de destruirlo todo. Nos entusiasma tanto el brillo de la cizaña que llegamos a creer que es trigo. Pero Dios tiene otra manera de actuar. Él siempre espera pacientemente hasta que llegue el día en el que todo se descubra. Dios siempre tiene gracia suficiente para esperar, para dar una nueva oportunidad. A nosotros nos encanta el juicio, porque cada vez que juzgamos a alguien es como si desvelásemos nuestra santidad o para creernos muy super espirituales. Nos enorgullecemos de nosotros mismos cuando nos comparamos a otros con la arrogancia espiritual del que se cree superior. Dios nunca lo hace así. Dios no nos juzga severamente por cada error que cometemos, como hacemos nosotros con los demás. Dios espera. Y Jesús explica la razón de todo este proceso al decir que hay un sembrador falso y un trabajo falso y un gran imitador. De la misma manera y al mismo tiempo que Dios siembra, el imitador siembra. Dios siembra trigo y el diablo siembra cizaña. Dios regala lo bueno y el imitador derrocha maldad. El diablo trabaja y lo hace sin descanso, normalmente de noche, cuando nadie ve. Si olvidamos esto, perdemos de vista lo que significa la guerra espiritual. El maligno hace su propio trabajo a su manera, y en esa guerra solo podemos vencer con la sabiduría del Espíritu de Dios. Recuerda siempre que es fácil distinguir a los enemigos, pero muy difícil reconocer a los imitadores. Lo diré otra vez, anótalo. Siempre, recuerda siempre que es fácil distinguir a los enemigos, pero muy difícil reconocer a los imitadores. Estamos en guerra. Tenemos que hacer nuestro trabajo y esperar, sembrando a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que avanzar en el terreno del enemigo con el mensaje del Evangelio por medio del poder del Espíritu Santo, conquistando vidas en el nombre del Señor Jesús. Pero te lo diré de nuevo. Recuerda siempre que es fácil distinguir a los enemigos, pero muy difícil reconocer a los imitadores, porque la misma palabra dice que Satanás se disfraza, imita como un ángel de luz. Por eso la palabra nos llama a ser sal y luz. Una vez que entendemos y comprendemos estas cuatro facetas o cuatro secretos, por llamarlos así, acerca del reino, pues ahora es tiempo para brillar, para ser sal y luz. Mateo 5, 13 al 16 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mateo 5, 13 al 16. ¿Alguna vez
¿Te detuviste a pensar que el mundo no puede ser igual sin nosotros? Nadie sabe lo que es vivir realmente hasta que llegamos y comenzamos a brillar, hasta que todos se dan cuenta, y nosotros también, de que estamos aquí para compartir la vida que hay dentro de nosotros. El Señor Jesús no está hablando solamente de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de hacerlo con todo nuestro entusiasmo. No podemos pasar desapercibidos. Te lo diré de nuevo, no podemos pasar desapercibidos. Es imposible que la sal y la luz puedan esconderse. El Señor dijo que si la sal deja de ser salada, ya no sirve para nada. Si la luz deja de alumbrar, pues no tiene ningún valor. Es más, puede llegar a quemarlo todo si queremos ocultar su fuego. Sal y luz no son válidas por sí mismas, sino por lo que representan. La luz porque ilumina la vida, la sal porque da sabor. La luz simplemente deja ver lo que hay alrededor y no añade belleza en sí misma, solo descubre todo para que podamos contemplar todas las cosas. Y puede parecernos que no sirve de mucho, pero sin ella estaríamos ciegos, no sabríamos por dónde ir ni qué hacer. Cuando somos luz en el mundo, evitamos que la gente viva en tinieblas. Las dos, sal y luz, se dan y se gastan. No puedes seguir al Señor sin pagar el precio, sin gastarte para Él y cederle todos tus derechos. Cada vez que alumbramos a otros o ponemos sabor en la vida de alguien, estamos comprometiéndonos con nuestro Salvador y pagamos un precio por hacerlo. Pero, aunque nos consumamos, siempre merece la pena. Una noticia mala y una buena. La sal y la luz se dan y se gastan, pero también es imposible que pasen desapercibidas. Piensa un momento en las cualidades que tiene la sal. Hace que los alimentos tengan más sabor. Nosotros damos sabor a todo lo que nos rodea. Enseñamos a la gente a disfrutar de todo lo que Dios es y hace. La sal fue creada para cumplir su función y aunque nos suene raro, es por definición humilde, porque nadie dice cuando está disfrutando de una comida, ¡uy, qué sal tan buena! ¿Qué sabor le está dando a todo? No, las alabanzas van dirigidas siempre a los alimentos y la sal nunca se lleva la gloria. Nosotros, los seguidores del Maestro, debemos aprender a ser humildes aun cuando brillamos. Si no estás de acuerdo, intenta recordar varias marcas de sal. A ver si puedes. ¿Cómo podrías hacerlo? Con los cereales, las galletas o el aceite. Somos sal, así que debemos dar sabor de una manera humilde, siempre brillando para el Señor. La sal da sed y lo saben muy bien aquellos que tienen que trabajar en lugares desérticos, secos, donde el sol aprieta. Pueden deshidratarse sin darse cuenta. Por eso les obligan a tomar un poco de sal para que tengan sed y busquen el agua para que no caigan en un desmayo fatal que les lleve a la muerte. Pues nosotros estamos aquí para dar sed de Dios a las personas que nos rodean, para que no se mueran sin Cristo. La sal purifica. A veces se esparce en determinados alimentos para eliminar impurezas. Nuestras familias son una fuente de inspiración para las demás personas en el mundo. Somos una bendición en el lugar en el que estamos. Muchos pueden seguir nuestro ejemplo de comprensión y cariño y aprender a vivir de una manera diferente. Purificamos el lugar en el que vivimos cuando amamos incondicionalmente al Señor. La sal preserva del mal. Hasta hace muy poco tiempo, al no disponer de cámaras refrigerantes que pudieran conservar los alimentos, se conservaban en sal para que aguantaran, para que no se dañaran y para que duraran el mayor tiempo posible. Nosotros frenamos el mal en el mundo
luchamos para que todos sean más justos y que la gloria de Dios se manifieste en todo lugar. Trabajamos para que este mundo sea más solidario, aunque no quiera conocer a Dios. La sal puede incluso llegar a matar. Los agricultores ponen sal en ciertos momentos del año para quitar la vida a las malas hierbas del campo, y así la tierra pueda dar fruto a su tiempo. En algunas ocasiones Dios tiene que disciplinar a otros por medio de nuestras palabras, como el profeta Natán o Nathan lo hizo con el rey David. Y parece muy duro, pero muchas veces es imprescindible. La sal se echa en las carreteras heladas para que la gente pueda seguir transitando y que llegue a su destino. Y esa es la única manera de romper el hielo. Dios nos ha dejado aquí en la tierra para que también rompamos la frialdad de muchos que no quieren acercarse a Dios. Nuestro entusiasmo por el Señor puede ayudar a otros y romper el hielo en su relación con Dios. Pero la sal también irrita. Y habrá momentos en los que nuestra vida diferente y nuestras palabras llegarán a molestar a otros. Una vida contracorriente es como un espejo delante de todos aquellos que se comportan de una manera injusta. De la misma manera que la luz descubre a alguien que está haciendo algo malo a escondidas. Si hay pecado en nuestra vida, dejamos de ser sal y luz, porque no hay diferencia entre nosotros y los demás. Tarde o temprano vamos a ser salados con el fuego del sufrimiento para volver a ser nosotros mismos. A veces la sal puede llegar a perder su única virtud y dejar de ser salada, como dice Mateo 5:13. Jesús no da lugar a dudas. Si un cristiano deja de ser radical, no sirve para nada, porque pierde todo su sabor. Muchos están intentando seguir un cristianismo así, sin calorías ni gusto espiritual. Dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, que la fe no hay que vivirla con demasiada trascendencia y que Dios no tiene que meterse en todas las decisiones de nuestra vida. Es un cristianismo mucho más cómodo, pero completamente inútil para los que defienden y para los demás. El Señor anunció que un cristianismo así solo vive para el momento de ser pisoteado y vencido. Si dejamos de ser discípulos para solo ser seguidores, acabaremos perdiendo de vista al Señor. Nos volvemos insípidos porque no tenemos sabor ni valor alguno. Jesús está buscando discípulos porque con ellos puede cambiar el mundo. Con seguidores solo se puede influenciar en ciertos momentos algunas personas. Los discípulos quieren ser como su maestro. Los seguidores simplemente van detrás y no les importa demasiado lo que el maestro pueda decir. Lean Mateo 14:33 al 34. Nuestro segundo espejo es la luz. Ella nos ayuda a disfrutar de lo que vemos y no es repulsiva, sino brillante. La luz es imprescindible para que podamos ver la belleza de las cosas. Si viviéramos en la oscuridad, jamás podríamos apreciar la creación de Dios, jamás podríamos distinguir la hermosura de cada detalle que nos rodea. Ahora te quiero dejar con esto, escúchalo bien, muy atentos. Dios nos ha puesto por luz en este mundo para que seamos capaces de disfrutar todo lo que Él es y hace, de tal manera que nuestra vida irradie tanto gozo y entusiasmo que los demás no puedan dejar de ver la belleza de Dios y su creación. Si dejáramos de ser luz, el mundo se apagaría sin el reflejo de los hijos de Dios. Nadie podría llegar a comprender qué significan el bien, el amor, la libertad o la belleza, por poner algunos ejemplos. Sin la luz de Dios en cada uno de sus hijos, todo lo que merece la pena en esta vida estaría escondido en la oscuridad más profunda, sin ninguna posibilidad de ser disfrutado, querido o admirado. Pero tampoco podemos olvidar que cuanto más luz tenemos, más se ven nuestros defectos. Si nuestra conducta no es buena, la luz la hará pública. Escucha bien, sin la luz de Dios en cada uno de sus hijos, todo lo que merece la pena en esta vida
estaría escondido en la oscuridad más profunda, sin ninguna posibilidad de ser disfrutado, querido o admirado. El ejemplo que el Señor pone es genial. Nosotros no podemos dejar de ser luz, ni podemos escondernos, aunque lo queramos hacer. Recuerda que la luz de la que habla el Señor en ese momento era la de un candil. Si lo colocas debajo de la cama, o se apaga la luz, o se quema la cama con la llama. Si un cristiano quiere callarse y dejar de ser luz, tarde o temprano acabará quemándose él mismo y quemando a los demás. Pocas cosas son tan inútiles como un cristiano solo de apariencia. Pierde su significado como luz porque deja de ser lo que es y no sirve para ninguna otra cosa, ni siquiera de adorno, puesto que su sola presencia nos obliga a pensar en la luz que debería estar impartiendo. De la misma manera que la sal, la luz alumbra en silencio, no necesita publicidad, no se anuncia a bombo y platillo. Cuando una luz se enciende, todos la ven. Cuando brillamos para el Señor, lo hacemos humildemente porque nuestra luz solo es un reflejo de su luz. Ese es el objetivo, que todos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, como dice Mateo 5:16. Pero, ¿te has preguntado acerca de la luz con mayúscula qué significa? Bueno, pues mañana lo veremos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por enseñarnos estos secretos del reino, porque es verdad, como tú mismo lo dijiste, si alguien entiende la parábola del sembrador, entenderá todos los secretos del reino. Tú mismo lo dijiste, Señor. Por eso hoy te rogamos, Señor, que tú nos ilumines nuestro entendimiento a cada uno de nosotros, que podamos ponerlo por práctica, que podamos ser esa tierra fértil donde cayó la semilla tuya para dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno, Señor. Señor, ayúdanos a entenderlo, Señor, que tú por eso hablabas por medio de parábolas a la gente, pero le explicabas a los discípulos, aparte, los secretos del reino. Ayúdanos, Señor, a entenderlo también y explícanoslo a cada uno de nosotros, que nos lo expliques en lo secreto, para entenderlo, Señor, y sobre todo para sembrar la semilla, para ser esos sembradores de semillas en todas partes donde vayamos, Señor. Porque con ese ejemplo también tú nos hablas de que tú le das oportunidad a todos, porque la palabra llega a todo lugar, pero depende de la tierra donde caiga. Señora, ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Solo a ti, Señor Jesús. Amén y amén.